Una de las cosas más chulas que pasan en el cielo es cuando una estrella como Betelgeuse se convierte en supernova. Betelgeuse está en el hombro de la constelación de Orión. Es una estrella supergigante roja que está llegando al final de su vida. En 2019, esta estrella, que era de las más brillantes, empezó a apagarse mucho y se notaba a simple vista. Bajó tanto su brillo que la gente se preguntaba si se estaba muriendo. Los científicos miraron con sus telescopios y vieron que, en efecto, se estaba oscureciendo mucho. Se cree que Betelgeuse está a punto de explotar como supernova. Eso marcaría el final de su vida, pero no se sabe cuándo ni por qué pasará. ¿Podría ser peligroso para la Tierra? Betelgeuse está en el hombro derecho de Orión. Quizás la conozcas por su otro nombre, Alpha Orionis. Aunque no es la más brillante de la constelación, ese puesto lo tiene Rigel. Es interesante porque cambia mucho y tiene un nombre curioso. Las estrellas alfa suelen ser las más brillantes, pero Betelgeuse destaca por su tamaño y color rojo. Betelgeuse es famosa en el cielo nocturno. Es la 10ª más brillante y se ve desde casi todo Norteamérica y Europa. Su nombre viene del árabe y significa axila del gigante, por donde está en la constelación. Betelgeuse pierde masa, como una unidad solar cada 10.000 años. Echa material para todos lados, creando una nebulosa a su alrededor. Esta nebulosa es enorme, como 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, 250 veces más grande que la propia estrella. En el centro de Betelgeuse, los átomos de hidrógeno se juntan por la gravedad, creando helio y liberando luz y calor. Cuando se acaba el hidrógeno, usa helio y carbono. Cuando se acaba el helio, el carbono reacciona con el neón y forma hierro. Pero juntar hierro no da energía, así que la estrella se hunde por su propio peso y explota como supernova. Una de las explosiones más grandes del universo. Las estrellas emiten luz de diferentes colores, dependiendo de su edad. Las jóvenes son azules y las viejas son rojas. Un astrónomo antiguo, Ptolomeo, decía que Betelgeuse era de un color rojizo. Pero los chinos de antes decían que era amarilla. Esto sugiere que antes pudo ser una supergigante amarilla. Las estrellas grandes gastan su hidrógeno muy rápido y mueren pronto, como en 10 millones de años. Betelgeuse está llegando al final de su vida. Nuestro Sol tiene como 5.000 millones de años más, pero Betelgeuse está a punto de explotar como supernova. No se sabe cuándo, pero podría pasar en cualquier momento. Betelgeuse tiene ciclos de brillo y atenuación. Uno de ellos ocurre cada 5 años y dura como 100 días. Se cree que su capa exterior se expande y se contrae, cambiando su tamaño y temperatura. Mucha gente se fijó en Betelgeuse en 2019 y 2020, cuando se oscureció mucho y luego volvió a brillar. Algunos astrónomos creen que esto podría significar que está en las últimas. Se estudia a Betelgeuse desde hace mucho tiempo, pero no se sabe por qué se atenuó de repente. Betelgeuse viaja por el espacio a 30 km por segundo, después de haber salido de su lugar de nacimiento en la asociación Orión-OB1, donde están las estrellas del cinturón de Orión. Su arco de choque mide más de 4 años luz. Es difícil saber a qué distancia están las supergigantes rojas como Betelgeuse. Calcular su tamaño exacto es complicado, y como es una estrella que late, su tamaño cambia con el tiempo. Además, la capa de material que echa la estrella también afecta a cómo vemos su brillo. Es complicado comparar lo que vemos de Betelgeuse, porque su tamaño aparente cambia según el tipo de luz que usemos. Los tamaños pueden cambiar hasta un 35%, según la longitud de onda. En 2009, el Observatorio Europeo Austral sacó fotos con un telescopio que mostraban una gran columna de gas que salía de la estrella, como a 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esta fue una de las muchas veces que Betelgeuse ha echado masa. Esta eyección era casi del tamaño de la distancia entre el Sol y Neptuno. Se han visto al menos 6 de estas eyecciones alrededor de Betelgeuse. Esto podría ayudar a entender por qué las estrellas gigantes pierden masa antes de morir. Las complejas dinámicas de la atmósfera de Betelgeuse son un misterio.
Tampoco se sabe cómo las supergigantes rojas echan material. Estas estrellas son importantes para reciclar materia en las galaxias, y los astrónomos están cerca de resolver este misterio. En 2019, unos investigadores que usaban el Hubble y otros telescopios vieron que Betelgeuse había echado una gran parte de su superficie. Aunque el Sol también echa masa, eyecciones de masa coronal, lo de Betelgeuse fue miles de veces más grande. Echó 400.000 millones de veces más material que una eyección solar normal. Esto explica por qué Betelgeuse se oscureció tanto en octubre de 2019. Para febrero de 2020, había perdido el triple de su brillo. El 17 de febrero de 2020, su brillo se mantuvo estable durante más de una semana. Parecía que la estrella había dejado de oscurecerse. Pero estos cambios no significaban que el centro de la estrella se fuera a hundir, porque no se vieron cambios en el infrarrojo. Según su edad, las estrellas brillan con diferentes colores. Las jóvenes brillan en azul, y las viejas en rojo. Un astrónomo antiguo, Ptolomeo, decía que Betelgeuse era como rojiza, pero los chinos decían que era amarilla. Quizás antes era una supergigante amarilla. Las estrellas grandes gastan su hidrógeno muy rápido y mueren antes. Así que, aunque solo vivan unos 10 millones de años, Betelgeuse está casi al final de su vida. Nuestro Sol todavía tiene 5.000 millones de años por delante, pero Betelgeuse podría explotar como supernova en cualquier momento. Aunque no sabemos cuándo. Betelgeuse tiene ciclos de brillo y oscuridad. Uno es cada 5 años y dura unos 100 días. Se cree que su capa exterior se expande y se contrae, cambiando su tamaño y temperatura. En 2019 y 2020, estuvo rara, bajó mucho su brillo y luego volvió a subir. Algunos astrónomos piensan que esto quiere decir que está en las últimas. Se estudia a Betelgeuse desde hace siglos, pero no se sabe por qué se oscureció de repente. Se ha visto que Betelgeuse se mueve por el espacio a 30 km por segundo, después de salir de su lugar de origen, la asociación Orión-OB1. Su arco de choque es enorme, más de 4 años luz. Es difícil saber a qué distancia está Betelgeuse porque cambia de tamaño. Además, su tamaño aparente depende del tipo de luz que usemos para medirla. Puede cambiar hasta un 35%. La envoltura que la rodea también afecta cómo vemos su brillo. En 2009, el Observatorio Europeo Austral sacó fotos con un telescopio que mostraban una columna gigante de gas que salía de la estrella, a 30 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Se han visto al menos 6 de estas eyecciones alrededor de Betelgeuse, y esto podría ayudarnos a entender por qué las estrellas gigantes pierden masa antes de morir. La atmósfera de Betelgeuse es muy complicada y no se sabe bien cómo estas estrellas echan material para afuera. Estas estrellas son importantes para reciclar materia en las galaxias, y los astrónomos están cerca de resolver este misterio. En 2019, los científicos que usaban el Hubble y otros telescopios que Betelgeuse había echado una gran parte de su superficie. Fue una eyección de masa enorme. Aunque el Sol también tiene eyecciones de masa, las de Betelgeuse son miles de veces más grandes. Echó 400.000 millones de veces más material que el Sol. Esto explica por qué se puso tan oscura en 2019. A mediados de febrero de 2020, había perdido casi el triple de su brillo. Para el 17 de febrero de 2020, el brillo de Betelgeuse se había mantenido más o menos igual durante una semana. Parecía que había dejado de oscurecerse. Pero estos cambios no significan que vaya a explotar pronto, porque no se vieron cambios importantes en el infrarrojo.